Tu Señor, que enciendes las estrellas, tú que al sol le... Francisco de Asís, pues era un hombre bastante humano como cada uno de nosotros. Se dicen muchas cosas del santo que son hermosas como las florecillas, pero quiero hacer un poco de énfasis en el santo desde la parte humana para luego dar el significado de la parte espiritual. Francisco de Asís era pues un joven que nació en una sociedad con bastantes comodidades, ya que su papá, Pedro Bernardone, era un comerciante de telas. Pedro Bernardone viajaba con frecuencia a Francia a comprar los mejores paños, donde él ahí conoce a su mamá, a doña Pica, se enamora y luego se la lleva para Asís. Ya estando allá, pues nace San Francisco de Asís, por allá del año 1181-1182. Luego, pues, Francisco es criado dentro de esta sociedad donde se le daban todos los lujos. Un hombre que también era muy educado, de hecho. Cabe recalcar que era un hombre educado, un joven muy educado, de finos gustos. También, como todos los jóvenes de la época, Francisco tenía sus amistades y le gustaba salía, era muy dado a las fiestas. Había una parte de la cultura, de la parte medieval, en la cultura de los jóvenes, que estaban los bardos, estaban los trovadores, estaban los juglares. Francisco era muy dado a la parte juglar, es decir, el juglar no escribía sus poemas, sino que recitaba los de los otros. Es por eso aquel canto hermoso que dice: fui trovador, me llamaban Francisco, cantaba alegre en las noches de Asís. Entonces él andaba siempre con sus amistades. Pero lo interesante de él es que en medio de toda esta humanidad que vivía el joven, las fiestas, la comida, la bebida, él se llega a encontrar con el Señor. Llega a sentir esa necesidad de Dios. Se dice en una de sus biografías que Francisco estaba en su casa, en la tienda de su padre, y que llegó un mendigo a pedir. Y él le dijo que no. El mendigo se va y después él queda pensando si ha sido que me viene a pedir. Bueno, el mendigo cabe recalcar que le pide en el nombre de Dios. Y él le dice que no. Entonces él dice: ¿qué pasaría si este mendigo me viene a pedir en el nombre de un gran Señor? Yo inmediatamente, sin dudar, le daría, pero me lo está pidiendo en el nombre del Señor del Señor. Entonces Francisco, ya desde ahí, este joven, sin haberse encontrado con Dios, ya viene sintiendo esa pequeña conexión. Entonces él dicen que en la biografía él sale a buscar a este hombre y le da. Entonces ahí empiezan los pasos de este joven por la búsqueda del Señor. Francisco originalmente se llamaba Juan. Su nombre era Juan, y luego pues le cambia el nombre de su padre debido a que, pues como lo dije, que su mamá era francesa. Francisco significa el francesito. Entonces él le cambia el nombre porque él dice que lo mejor que trajo de Francia, aparte de sus telas, fue su esposa, Pica. Entonces le cambia. Francisco igual tuvo hermanos. Ángel era uno de ellos. Se dice que Ángel y Francisco, pues Francisco era más habilidoso en las cuestiones de las telas, en el comercio de las telas. Ángel creo que era un poco más lento. Sin embargo, este joven Francisco, teniendo todas las comodidades, teniendo todo lo que tenía, él no se deja cegar por eso. Él optaba por ganar un título. En la Edad Media se ganaban estos títulos que te daban, ya sea de varón, de caballero, etc. Entonces él quería que con la riqueza que tenía de su padre iba a obtener un título. Entonces él tenía que luchar. Francisco luchó, anduvo en las batallas. De hecho, una parte del santo que no se conoce mucho. Él anduvo batallando para ganar ese título. Quería ser un caballero también. Pero él empieza a escuchar el llamado de Dios, donde él deserta. El pago por desertar
era la cárcel donde él también estuvo. Se enfermó porque era un hombre enfermizo. Sin embargo, Francisco, donde se llega a encontrar verdaderamente con el Señor, es cuando se encuentra con el leproso. Se llega a encontrar con el leproso, que él decía que el leproso para él era amargo, él no podía ver un leproso, no lo soportaba. Pero como lo decía anteriormente, ya había pasado todo este suceso de cosas. El hombre que llegó a pedir, y él pensó, cuando él deserta de la guerra y estuvo preso. Entonces, cuando él se llega a encontrar con el leproso, es ahí el encuentro de Francisco con Dios. Es ahí donde está ese match, donde se encuentra. Entonces él dice en uno de sus escritos, lo que antes me sabía amargo, hoy me sabe dulcísimo. Francisco ayuda al leproso, lo abraza. Hay una pintura famosa del beso de Francisco el leproso. Entonces el hombre comienza el camino del santo en ese momento. Trata de renunciar a todo, tiene problemas con su padre, cuando le vende todas las cosas a su padre, las regala. Se dicen los escritos de que él vende las telas más finas de su padre para llevar a una pequeña capilla y ayudar a un sacerdote pobre, que es la capilla de San Damián. Cuando él se encuentra con el Cristo de San Damián, que es un Cristo antiguo, que ya estaba ahí. Entonces en esa capilla destrozada, él creía que era construirla con las piedras. Sin embargo, este tenía otro contexto, era algo más allá, era algo meramente espiritual, pues la iglesia en ese momento estaba pasando por un momento bastante negativo. Los sacerdotes en esa Edad Media estaban siendo muy manipulados por aquellos nobles que tenían. Entonces, la parte de la reconstrucción de la iglesia que el Cristo San Damián le decía era precisamente esa. No era construir con piedra. Sin embargo, Francisco él creía, entonces creía que era con piedra. Y empieza a llevarse las cosas pertenecientes de su padre, las telas, y empieza todo un alboroto ahí, lo llevan a tela de juicio, el papá, lo llevan ante el obispo, y ahí él tenía que declarar por qué había hecho esto. Entonces él lo dice, pues, que era precisamente porque él quería colaborar para la obra del Señor. Ahora, aquí Francisco hace algo hermoso, que lo quiero recalcar. Francisco es una entrega radical al Señor. Aquí Francisco renuncia a su padre. Cuando él adelante todo el mundo se quita su ropa y queda totalmente desnudo y se la regresa a su padre y le dice, esto me lo diste, te lo regreso, ya de ahora en adelante ya no voy a ser tu hijo. Esa renuncia total de Francisco, por eso le decían el loco de Asís, ya él estaba, la gente no comprendía esto, pero él ya estaba cambiando su vida poco a poco. Entonces él tira su ropa, queda desnudo y entonces es una renuncia total. Luego pasan muchas cosas en la vida de Francisco a partir de ahí. Cuando comienza su entrega, comienza la formación, que él no quería formar una orden, de hecho. Pero esto empieza a crecer, muchos empiezan a buscarlo. Sus compañeros que lo visitaron, que anduvieron con él en las fiestas, que hoy están enterrados con él, empiezan a seguir también el camino de él. Y empiezan a crecer. Y luego ellos empiezan por la lucha de llevar esta hermosa locura del franciscanismo, que su nombre original eran los hermanos penitentes. Esta locura empieza a crecer y se va haciendo cada vez más grande por la entrega total del Evangelio. Este sueño franciscano, esta locura franciscana, luego se expande. Entonces es aquí donde San Francisco se ve obligado a buscar la aceptación de la iglesia, y tenía que ir precisamente donde el Papa, para que el Papa, llevaba una serie de reglas. Cuando él llega a su regla y era tomada del Evangelio, eran frases, pequeños retazos, y él lo llevó. Entonces ahí el Papa le dice que eso no podría ser una regla, que lo mira demasiado rígido también. Entonces él luego trata de reordenar esas ideas, que hoy por hoy es la regla que se vive.
hace una regla y el Papa luego se la acepta. Sin embargo, se dice que el Papa acepta esta regla y que se haga la orden debido a un sueño que él tuvo, donde habían dos frailes que estaban sosteniendo cada uno un pilar, y en el sueño eran los pilares de la iglesia, donde se dicen pues de que uno era San Francisco y el otro era Santo Domingo de Guzmán, dos órdenes mendicantes hermanas. Luego ya pasa todo, cuando ya las constituciones de la orden, ¿verdad? Ya la orden ya está un poco más fuerte, está cimentada. San Francisco hace algo que es admirable. Siendo él el precursor de este movimiento, él deja de ser el líder, por llamarlo así, de alguna manera, porque sabemos que Francisco es humildad. Entonces, donde él ya no es el ministro general, como se le llamaría, queda otro hermano con él, a cabeza de la orden, y él hace su viaje. Él empieza a hacer su viaje por tierra donde fácilmente el cristiano iba a ser decapitado. Se dice que Francisco tenía un poco metido en la cabeza, él quería morir mártir. Él quería morir por el amor a Cristo, él quería morir por el amor a su iglesia. Él quería ser un mártir. Y se dice que ese viaje lo hace precisamente buscando el martirio, donde no lo encuentra. Se encuentra con un sultán, empiezan a hablar. Y claro, ya Francisco es un hombre impregnado del Señor, de Dios, del Espíritu Santo. Que de hecho el Espíritu Santo es el ministro general de la orden franciscana. Entonces, aquel sultán lo mira un cristiano distinto y comienza a hacer relaciones con Francisco, a hablar, y lo perdona. Entonces él, curiosamente, buscando la muerte, buscando el martirio por predicar el evangelio, de ahí encuentra todo lo contrario. Francisco, por eso es que se dice que es evangelio viviente. ¿Cómo será tan evangelio viviente de este hombre que el sultán, un hombre que mataba cristianos, llegó a ver algo que no miran los demás? Precisamente pues este Francisco es el santo que más se asemeja a Cristo. Ya luego San Francisco regresó, ya un poquito enfermito debido a todo su viaje y a su forma de vida. Francisco no solamente festejó una cuaresma, sino que él tenía 2 cuaresmas al año que él venía festejando. Siempre él estaba viviendo la cuaresma. Entonces ya es algo, los ayunos ya es algo duro para su cuerpo, no lo viene soportando. Él regresa y se encuentra un poco enfermo. Se dice que cuando él llega ya haya hecho conventos, hay aquello ya reformado, no fue lo que él dejó. Y él estaba, que él no quería tener convento, no quería tener orden. Parte de la orden era que iban a ser pues eran mendicantes, no iban a tener propiedades. Sin embargo, era necesario tener un convento, pues, porque los hermanos, y la orden iba creciendo y los hermanos tenían que tener un lugar donde vivir. Cuando él se encontró con todo esto, pues llega, no le pareció, sin embargo, él en su humildad, está bien, dejó que la orden siguiera su camino. Ya Francisco estaba prácticamente, era un fraile más. Luego él pues llega a tener sus problemas de salud. Más adelante vienen los estigmas que les da el serafín. Y entonces Francisco pues llega a tener sus problemas de salud, que más adelante pues van a llevarlo a la muerte. Ya sus problemas que él tenía. Y, se dice que los huesos de San Francisco están un poco, en los exámenes que hay, están muy porosos debido a su rigurosa vida de sacrificio. Hay unas florecillas que hablan de cuando San Francisco se tira a los rosales y que dicen que los rosales quedaron impregnados después, hasta todavía están ahí, que cambiaron de colores. Cierta parte de una florecilla por la parte hermosa, pues, de que quedó todo aquello, la mística, por decirlo así. Sin embargo, era muy cierto. Él, cuando él se sentía tentado, él se tiraba a los rosales desnudos o a la nieve desnudo.
para calmar su humanidad, para calmar su humanidad. Entonces, Francisco nos va enseñando que el darlo todo por el Señor, que es seguir a Dios, que es renunciar completamente a todo, renunciar uno a sí mismo, a nuestras comodidades, incluso renunciar a nuestros placeres, porque tenemos que ser bastante humildes para poder dejar que el Señor muera en nosotros. Entonces es una entrega total, es algo radical. Seguir al Señor es algo radical y Francisco nos lo muestra. Más tarde también lo viene a enseñar Santa Clara de Asís. Como le decía él, mi pequeña plantita, que Santa Clara mira, esta jovencita apenas de unos 14, 15 años, escuchaba a Francisco y se maravilla escuchar al hombre, cómo predicaba acerca de Dios. Y ella empieza a buscarlo. Siendo ella así, de sangre pura, por llamarlo así en la época, ella descendía de una familia, prácticamente ellas vivían en la Roca Mayor. Para ese entonces el pueblo, pues, todo pueblo tenía una Roca Mayor. La Roca Mayor era donde estaban los nobles. Ella era de sangre noble. Abajo estaba el valle, donde, bueno, venía la roca, estaba el pueblo Asís y abajo el valle de Spoleto. Entonces Francisco era de la parte de Asís, era medio ahí, medio burgués, debido a las riquezas que el Papa fue acumulando. Pero estaba Santa Clara, ella nació con la nobleza. Ella también viene y renuncia completamente a su nobleza. Ella renuncia a todo lo que ella tenía por seguir a Francisco. Porque ella mira en Francisco a Cristo. Entonces ella empieza también a renunciar. Entonces Francisco, lo repito, a todos nosotros como iglesia nos representa una radicalidad total en el seguimiento del Señor. Es dejarlo todo, es ir a Cristo, dar un salto de fe, es ir hacia Él, seguirlo, seguir pensando en qué puedo obtener cuando esté allá, qué puedo hacer, los beneficios que esto me va a dar. Francisco no buscaba beneficios. Francisco solamente quería servir y no quería ni que le sirvieran. Como lo dice la oración que se le atribuye a San Francisco, hazme un instrumento de tu paz, que no la escribió él. Es una oración que se hizo a alguien más, se le atribuyen a él basado en la vida del santo, pero no fue escrita meramente por él. La oración sí que fue escrita por él, es la del crucifijo, ante el crucifijo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Se dice que esta oración la escribió estando en el presidio, estando preso, donde enfermó, que casi muere y su padre lo llega a traer. Entonces, en resumen, San Francisco, lo que significa para todos nosotros los cristianos, es entregarnos a Cristo, entregarnos a la Santa Madre Iglesia, porque Francisco ese era su sentido. Lo empezó todo por esto, por salvar una pequeña capilla, y terminó salvando a la Iglesia en total. Entonces, por el amor a nuestra Santa Madre Iglesia, por el amor incluso a nuestros ministros, sacerdotes, porque San Francisco lo recalca, el sacerdote se debe de respetar, se le debe tener cierto precio, sin importar lo que él haga. Él es un humano, él lo decía San Francisco, pero el respeto al sacerdote es muy importante. Todo franciscano debe tener eso en cuenta. Amar a la iglesia, el respeto a nuestros ministros, la entrega total y el servicio profundo por el necesitado. Como en este caso Francisco miró al leproso, miró a Cristo. Nosotros tenemos muchos Cristos que andan afuera. Hay muchos Cristos que están afuera necesitando nuestro llamado y tenemos que seguir eso. Hay muchos leprosos, hay muchos Cristos que hay que amar. Entonces, ese es el sentido del franciscanismo. La castidad es dedicar nuestra vida, nuestro amor completo a Cristo, a la Madre Iglesia. La humildad es mantenernos siempre por debajo de nuestra humanidad y no creer de que nuestras posesiones son todo. Y la pobreza, que es la pobreza evangélica, que es que no tenemos que ser tan ostentosos, tenemos que ser meramente dados por el amor y tratar de ganarnos el amor. Como lo dijo también Santa Clara de Asís, el todo por el todo, el amor por el amor. Paz y bien.
Señor, que enciendes las estrellas, tú que al sol le das su resplandor, tú que cuidas del pájaro perdido que va buscando un nido guiado por tu amor. Tú que siembras rosas y trigales, tú que al lirio vistes de esplendor, nos proteges, Señor, con más cariño, pues quieres más a un niño que al pájaro y la flor. Padre bueno, Dios alegre, primavera y manantial, Dios hermano,